Los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional y coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público expresamos lo siguiente. Primero, nos reafirmamos en la defensa de la autonomía constitucional del Ministerio Público frente a todo tipo de injerencia que afecte nuestra institucionalidad. Segundo, los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia y no actuamos bajo ninguna forma de presión política, mediática o económica. Tercero, reiteramos nuestro respaldo y apoyo a la decisión institucional de la señora Fiscal de la Nación que, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, ha presentado la denuncia constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios aforados. Cuarto, consideramos necesario el respeto de la separación de poderes para una correcta administración de justicia, base del sistema democrático. Lima, 12 de octubre del 2022. Este ha sido el pronunciamiento de la Junta de Fiscales Superiores y de los fiscales coordinadores de las fiscalías especializadas en respaldo a la Fiscal de la Nación, contra quien el día de hoy ya se presentan nuevas acciones legales. La ministra Betsy Chávez, por ejemplo, presentará una denuncia constitucional también contra Patricia Benavides y reclaman el hecho de que se esté mancillando o sentenciando al presidente Castillo por dichos de terceras personas cuando todavía no hay ninguna prueba. La fiscal Benavides ha llegado hasta donde puede llegar legalmente. Eso es lo que parece no entender quien apoya al presidente, la bancada oficialista, los ministros y el propio Pedro Castillo. Se le exige a la fiscal avanzar en las investigaciones, pero la fiscal culminó la etapa que podía avanzar. Hoy le toca al Congreso tomar una decisión y es por eso que como llega al punto en el que ya no puede dar un paso más, la fiscal le dice, señores del Congreso, tengo un impedimento legal, la Constitución protege al presidente, ¿qué hago si tengo estos indicios y tengo estas pruebas y yo estoy convencida de que el presidente era el cabecilla de una organización criminal? ¿Qué hago con el testimonio de todos estos colaboradores eficaces? ¿Qué hago con toda la información cruzada que en efecto revela que había una organización para otorgar obras a través de licitaciones ilícitas, pago de coimas, proveedores que ingresaban a último minuto? ¿Qué hago, señores del Congreso? Víctor Andrés García Belaúnde está con nosotros esta noche para formularle la misma pregunta. ¿Qué puede hacer el Congreso hoy? Porque es en cancha de los parlamentarios donde se va a decidir el siguiente paso. Víctor Andrés, muy buenas noches, bienvenido al programa. Momentos complicados para el país, pero decía yo, en este momento, realmente, la pelota está en cancha del Congreso. Digamos que la fiscal de la Nación ha actuado como diría hace 190 años González Vigil cuando acusó al mariscal Gamarra: yo debo acusar, yo acuso. Yo debo acusar, yo acuso. Ella debía acusar y está acusando, está denunciando constitucionalmente al presidente de la República y ahí termina su función. Ella ha puesto la pelota en el punto de penal para que venga un congresista y pueda patear. Ojalá que no sea Advíncula nada más, sino que sea alguien que tenga mejor puntería. Pero lo cierto es eso. Ahora bien, yo creo que ahí hay un problema lógicamente, de interpretación, porque el artículo 117 de la Constitución habla de 4 motivos por el cual puede ser acusado el presidente de la República. El presidente de la República no puede ser acusado, salvo por 4 motivos. Uno de ellos es viajar sin permiso, que es una infracción constitucional más que un delito, y por 3 delitos en no convocar al Congreso, a elecciones, etc. Y entonces el Congreso va a tener que seguir un proceso y ver si hace una reinterpretación de este artículo. Así es. Yo lo veo difícil y complicado, pero creo que al final no van a acusar, no va a terminar la acusación allí, sino que tienen que usar todo lo que hay ahí, mucha información que hay,
y de pruebas muy claras y precisas, indicios probatorios clarísimos, para usarlo como una materia prima, como un insumo, para volver a lo que se empezó antes, es decir, una vacancia. O, en todo caso, una suspensión. Pero claro, la suspensión es otro problema. Yo creo que lo más claro aquí es usar todos esos insumos para una vacancia. Hay un momento, o mejor dicho, dentro de la Constitución, también está claro que el presidente no puede hacer que no se cumpla la ley. Exactamente. ¿Es correcto? Esto lo dice textualmente la Constitución. El presidente, de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, en el documento que le ha entregado al Congreso, el presidente ha obstruido la justicia. Sí. Hay elementos, bastante elocuentes de que el presidente, por ejemplo, habría, no sé si propiciado, pero por lo menos contribuido a encubrir o a permitir o facilitar la fuga de colaboradores eficaces que hoy le han contado todo a la Fiscalía. Por ejemplo, y por mencionar solamente uno, el señor Bruno Pacheco. Esa es una infracción constitucional, entonces, del presidente, que también se podría incorporar a este pedido de vacancia. ¿Por qué la vacancia es un camino mejor que el de la suspensión? Porque aquí lo que nos preguntamos los peruanos es, ok, entonces siempre y por siempre la única salida que nos ofrece la Constitución es acumular esa cantidad de votos para vacar. ¿Puede un presidente robar, golpear a una mujer, qué sé yo, incurrir en un delito flagrante que no está dentro de esos cuatro y seguir siendo presidente del Perú? Por eso es que existe la vacancia, por incapacidad moral. Todo lo que tú has dicho constituye una incapacidad moral. Por eso es que está la vacancia, que ya se ha utilizado antes, que ya se ha discutido y que todo el mundo la aceptaría perfectamente. Y que es una lágrima, la verdad, que los peruanos terminemos de vacancia en vacancia, porque el presidente dice, ¿no? Y su entorno dice, ¿por qué no investigaron a otros? Y habría muchas justificaciones y, muchos argumentos que abonar a favor de esta fiscal. Primero, la valentía. Segundo, la facilidad que ha tenido. La evidencia de la comisión de estas irregularidades. Es decir... Muy valiente, muy fuerte, con mucho coraje y cumpliendo con su deber a costa, inclusive, de los acosos que ha tenido, de las amenazas que ha tenido. No, y que sigue teniendo en este momento, porque hay denuncias contra ella. Los abogados del señor Bermejo la han denunciado en todos los frentes. Hoy Betsy Chávez la vuelve a denunciar como si la fiscal fuera responsable de llevar adelante una investigación. Ella ha cumplido con su obligación. Correcto, pero el Congreso también es un problema, doctor Andrés. Y Acción Popular, sí, lamentablemente. Una buena parte de ese problema, porque los 6 niños son terribles. Exacto, los 6 niños son clave. Están destruyendo la credibilidad de un partido que tiene 60, 65 años de vigencia y que ha participado en todos los congresos del año 56 a la fecha y que nunca ha tenido unos congresistas tan poco formados, con tantos intereses Tenemos de por medio. Muchas reformas que hacer, seguramente debemos analizar muchas situaciones, pero hoy por hoy tenemos un problema que resolver. ¿Por qué o podría el Congreso, me pregunto, a partir de lo que está expuesto en esa denuncia y bajo un análisis riguroso, proponer el desafuero de estos congresistas? Claro que sí, ya hay denuncias contra ellos y también pueden haber más. Yo creo que la fiscal acaba de allanar. Así es. Pero primero la Comisión de Ética debería suspenderlos, porque ya es una inconducta. El hecho mismo de que un congresista no pueda viajar, esté impedido de viajar, que allanen en su casa, que esté acusado por el fiscal de la Nación, ya eso es una inconducta, ya eso es una mancha negra en su currículum. Entonces, ante eso, la Comisión de Ética debería primero suspenderlos. Y en el interín hay un proceso dentro de la subcomisión que va a durar 45 días seguramente, puede durar algo más, pero alguien para tiene que desaforarlos. Dar el primer paso, y eso todavía no se da. Sí, creo que hay una denuncia de Patricia Chirinos y algo más. Sí, hay unas denuncias que hay. Si todavía la estamos recordando, quiere decir que está ahí y que nadie le ha dado pero dentro de la denuncia de la fiscal está la denuncia de los congresistas. Por eso. Por lo tanto, esa denuncia se puede aprovechar. O sea, el hecho que el presidente tenga blindaje total
de hace más de 100 años en el Perú y en muchas partes del mundo, no significa que los congresistas que estén ahí no tengan igual. Y además, la información que se ha recabado esta semana, luego de los allanamientos, puede aportar mayores pruebas. Pero por supuesto. O puede aportar, no sé, indicios, elementos probatorios además, que tendrá que considerar el Congreso. Pero aquí se trata de decisión política. Y lo que preocupa es que no hay decisión política, no hay una voluntad del Congreso real, ni siquiera aquellos que consideran que Pedro Castillo está inmerso en actos de corrupción. Bueno, pero yo creo que las pruebas son tan claras, las colaboraciones eficaces están tan... Bueno, pero hemos escuchado... todos los días va a salir algo más. Le comento, hemos escuchado a muchos que dicen, bueno, pero tendrán que juzgarlo, ir a un juicio o continuar la investigación cuando el presidente acabe en 2026. Eso es lo que dice la ley, esa es una posibilidad. Sí, sobre los delitos. Sí. Sobre todo. Pero su incapacidad moral es manifiesta. O sea, tú no puedes ser presidente de la República y tener pues una acusación del fiscal de la nación, que es un poder del Estado. El fiscal de la nación representa a la sociedad, al Estado, y en nombre del Estado hace denuncias y hace acusaciones y hace investigaciones. O sea, tú no puedes ser presidente del Perú, personificar a la nación y estar siendo cuestionado por el fiscal de la nación. A ver, Castillo y sus defensores... Eso es una incapacidad moral. Castillo y sus defensores se defienden y dicen, pero claro, Alan García en su momento también terminó... Pero nunca tuvo acusación a García cuando fue presidente. De acuerdo, nunca de acuerdo, pero luego se conocieron actos delictivos. Bueno, Alejandro Toledo, por ejemplo... Pero fue después, tampoco, todo ha sido después. Tampoco, por eso, todo ha sido después. Pero no pero durante. me pongo de ese lado para decir, sí, pero fíjense ustedes, los corruptos, en la conciencia o en el imaginario popular está la idea de que otros presidentes también fueron corruptos y sin embargo nadie interrumpió su mandato. Y Castillo está apelando a esa imagen. Porque las denuncias surgieron después, o si surgieron durante el mandato no tuvieron nunca la repercusión y las 7 carpetas que tenía. O sea, la denuncia contra el señor Castillo es inédita. Es inédita. O sea, 7 carpetas fiscales y una denuncia ya formal hecha por la fiscalización no ha sucedido nunca antes de un jefe de Estado. O sea, es algo inédito. O sea, y debería sentar un precedente para que se repita en caso de que próximos jefes de Estado incurran en actos de corrupción. Sí. Por eso habría que cambiar el artículo 117 de la Constitución. Yo creo que es la ocasión de irlo cambiando ya desde ahora, porque además, como la fiscal ha dicho, se ha referido a la Convención de las Naciones Unidas sobre corrupción, que es algo muy gaseoso, que es algo impreciso, lo que hay que hacer es, inspirados en ese convenio, modificar el artículo 117 y permitir otro tipo de acusaciones, o permitir acusaciones por otro tipo de delitos. Eso sí se puede hacer. Por ejemplo, corrupción. Por ejemplo, corrupción. Correcto. Acción Popular, ¿qué medida toma? Sí, bueno, Acción Popular... está en crisis, continúa la crisis en Acción Popular. Sí, por supuesto que sí, y esperemos... Bueno, la crisis es espantosamente mala, pero por suerte ha habido, digo por suerte porque el resultado electoral ha sido muy malo, pero ese resultado electoral por suerte va a incentivar a que muchos oportunistas y topos del partido se vayan solos y no hay necesidad de votarlo después, porque hay necesidad de hacer un saneamiento total en el partido. Yo decía, y sacaba cuenta de cuántas acciones legales se han presentado en contra de Patricia Benavides por hacer su trabajo. Ella no ha sentenciado al presidente, ella no ha vacado al presidente, ella simplemente investigó. El colaborador eficaz se acoge a esto de manera voluntaria, es decir, ella recoge toda la información que va llegando a su despacho. Sin embargo, dábamos cuenta de lo que habían hecho el doctor Noblecilla y el doctor Atencio, abogados del congresista Bermejo, la semana pasada. Hoy, por ejemplo, han presentado una nueva denuncia por prevaricato en contra de Patricia Benavides. Y yo les comentaba, la ministra Betsy Chávez, ministra de Cultura, también presentará una denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en contra de la fiscal. Todos estos que presentan denuncias, si son autoridades en este momento, corren el riesgo de serse cómplices. Cuidado. Todos los ministros de Estado van a ser cómplices del presidente de la República, porque sabiendo lo que saben ahora, a través de todas las denuncias que se han hecho, y siguen defendiendo al presidente y mintiendo para salvar al presidente, se van a convertir en cómplices. O sea, el señor Salas, el señor Torres, etcétera, van a acabar todos procesados y probablemente presos cumpliendo penas que su jefe hoy no puede cumplir. Precisamente si ese es el temor, que
una vez que acabe su protección, van a quedar simplemente expuestos ante la Administración de Justicia. El temor hace que uno busque defenderse de cualquier manera, más aún si uno está en el poder y tiene instrumentos para hacerlo. Mañana la subcomisión va a ver el tema de Dina Boluarte. Tenemos por aquí la agenda. Es el primer punto en la agenda, la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, y el viernes analizará la subcomisión el tema del presidente Castillo. Dina Boluarte debería ser inhabilitada. Pero lógico, porque es clarísimo, ahí están los recibos, están las cartas, ahí está toda la gestión que ha hecho. O sea, es tan clara su intervención indebida siendo vicepresidente de la República que no queda alternativa. Yo no creo que tenga salida la señora Boluarte. A ver, quería aprovechar, además de esa pregunta, hay información, poquito antes de que saliéramos al aire, tomamos conocimiento de un recurso de amparo que ha presentado el presidente de la República. No sé si lo podemos poner en la pantalla. El presidente de la República, sí, por lo menos es lo que dice el documento. Nosotros hablamos con el doctor Benji Espinosa. Él nos dijo que ni él ni los dos abogados que lo acompañan en la defensa de Pedro Castillo, ninguno tiene conocimiento o ha presentado este documento. Sin embargo, el documento nosotros lo encontramos en un portal, luego lo recogió también RPP y así. ¿Y qué dice? Ahí está, interpone demanda de acción de amparo. ¿Qué es lo que pide el presidente a un juzgado que no se pueda hacer? Es muy interesante porque además pide, entre otras cosas, por ejemplo, que el Congreso se abstenga de hacer control político que él considera es abusivo. Es decir, el presidente le pide se declare nulo todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización y por la Contraloría del Congreso de la República, que declare nulo la tercera moción de vacancia presidencial, que todavía no se presenta, pero que están elaborando los congresistas ahí citados. Tercero, que declare la nulidad de la acusación constitucional, ¿no?, de los ciudadanos Lourdes Flores, Fernando Romano, etc. Y además se ordene al Congreso de la República, esto es increíble, se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria. ¿Quién decide que es manera arbitraria? Ahora, ¿el peligro cuál es? ¿El peligro cuál es? Que el presidente puede hacer lo que alguna vez se ha hecho, presentar, por ejemplo, la señora Nadine Heredia lo hizo, presenta acciones de amparo en distintos juzgados, ¿no?, en todo el país, y de pronto por ahí encuentras a un juez amigo. Y el juez amigo te da la razón y te permite... Suplente además, ¿no? Correcto, un juez provisional, de pronto suplente, y el juez dice, sí, me parece, hay que darle el amparo al presidente. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, yo creo que el Congreso no puede dejarse manejar por un juez... Pero mientras el Congreso la piensa y deshoja margaritas, el presidente puede lograrlo, ¿ah? No, bueno, no, el presidente puede conseguir. De hecho ya se han reído de un juez, sí, bueno, con malos antecedentes, lamentablemente se le hizo caso a algunos jueces en el pasado, que crean estos antecedentes. Creo que son fatales, pero hace poco el Congreso ha pretendido elegir al defensor del pueblo en contra de lo que había hecho un juez. O sea que el Congreso, ¿qué cosa es el Congreso? No puede pararse la labor fiscalizadora del Congreso. Repito, Benji Espinosa ha dicho que ni él, ni el señor Pachas, ni otro abogado que está en su equipo, el abogado Palomino, el doctor Palomino, José Palomino, ninguno de ellos tiene que ver con esto. Eso es un documento que ha presentado a título personal Pedro Castillo, sin la venia de sus abogados. Bueno, pero un abogado debe haber firmado, ¿no? Correcto, pero lo que se ha exhibido es la primera parte de este documento. ¿Quién puede estar detrás de esto? ¿El ministro Chero? Seguramente, porque ahí está... Aníbal Torres. Sí, esto de la denuncia constitucional de la fiscal ante el Congreso ha descolocado al presidente de la República. Está sumamente alterado, está sumamente preocupado y está buscando por todas partes cómo defenderse. Entonces tiene pues defensores de oficio de diferente calaña, de diferente pelaje, de diferente formación, y cada cual quiere ayudarlo a cuenta evidentemente de favores del gobierno para poder defenderlo, y lo están haciendo de una manera totalmente descoordinada. Está tan desesperado el presidente que ni siquiera
admite una pregunta de la prensa. No, eso así es de terrible, desesperado eso está. es terrible. Tenemos aquí el comunicado de la Asociación de Prensa Extranjera ante los hechos ocurridos el martes, ayer, en la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Comunicamos lo siguiente: la Asociación de Prensa Extranjera fue convocada el martes 11 de octubre por la Secretaría de Prensa a un pronunciamiento del presidente Castillo y ministros. No se ajusta a la verdad que la Asociación de Prensa Extranjera haya pedido exclusividad, como dijo textualmente el vocero gubernamental y ministro de Trabajo, Alejandro Salas. ¿Dónde está el ministro Salas? Cuando uno los llama a él, a Aníbal Torres, a Félix Chero, ¿dónde están? El señor Salas, hay que reconocer, ha venido alguna vez. Sí. Pero el señor Chero, el señor Aníbal Torres, el presidente Castillo no se digna, se sienta ante la pregunta de la prensa nacional. ¿Qué pretende, hablándole solo a corresponsales extranjeros? Es muy grave, crear una narrativa paralela. Ese comunicado de la Sociedad de Prensa Extranjera es muy grave, deja muy mal al Perú, deja muy mal al gobierno y deja como un Pinocho, un verdadero Pinocho al ministro Salas. Yo creo que y creo que lo ha vuelto a decir. Lo ha vuelto a decir Aníbal Torres esta mañana. Bueno. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Interpelado Salas por eso. Correcto, escuchemos. Aquí no tengo que pedir disculpas porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solamente con la prensa internacional es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. Con ustedes lo estamos teniendo ahora. De manera que creo que hay que ser todos más contemplativos, el uno con el otro. A ver, nos informaron, no sabemos quién él se está lavando un poco las manos, informó, claro, el que pero estaba al lado uno no suyo. puede admitir una cosa así en el mundo en el que vivimos. Esa declaración ya dio la vuelta al mundo varias veces, Víctor Andrés. Pero la declaración de Salas ha sido peor, pues fue contundente y en el acto. Sí, por supuesto. Lo que ha hecho Torres es simplemente, avalar la declaración de Salas ayer. Si el Congreso tuviese dignidad y aplomo, debería citarlo a Salas, interpelarlo y probablemente censurarlo. Bueno, y citar al presidente de la prensa extranjera, de la asociación. Así, solamente con esas preguntas. A los representantes de la Asociación de Prensa Extranjera. La prensa extranjera no va a mentir. A ver qué dice France Press, a ver qué dice CNN, a ver qué dicen las otras agencias que operan en nuestro país. La mayoría de las cuales además tienen periodistas peruanos que trabajan aquí para el exterior. Es una mentira internacional y merece tener una censura nacional. Muy bien, Víctor Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.